Lo que está sucediendo con este informe de gobierno que se estará rindiendo esta tarde por parte del gobernador del estado, Ricardo Gallardo. Y lo decíamos hace rato en la mesa, uno de los grandes temas es la transparencia, la información, qué tanto sabemos de cómo se están tomando las decisiones y sobre todo cómo se están tomando con respecto al recurso. En estas últimas semanas ha habido una gran controversia con respecto a si se debe o no se debe a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cómo está el tema de pensiones. ¿Qué sabemos al respecto? Pues la periodista más informada de San Luis Potosí, Adriana Ochoa, nos tiene mucho que decir al respecto. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muy buenos días. Saludos al auditorio. Adriana, a ver, ¿qué hay que decir de la forma en la que se está administrando el recurso en San Luis Potosí o de lo que sabemos de cómo se está administrando el recurso? ¿Por qué estas controversias que se han estado presentando? Mira, yo creo, y no lo creo, estoy segura, de que no puede la Secretaría de Finanzas dar un espacio tan amplio como el que concedió el secretario de Gobierno esta mañana y sin esponjarse con las preguntas incómodas. Yo creo que no puede, absolutamente, y no pueden ser transparentes. La transparencia es una de las partes más oscuras, más cuestionadas de este gobierno y tiene que ver con la cuestión de las finanzas, ¿no? Yo, de saber cómo están, no lo sabemos, pero no lo sabemos como responsabilidad ciudadana nuestra, no lo sabemos porque el gobierno no informa, hace propaganda que es distinto, envía boletines que es distinto, pero no hay transparencia, es una de las partes más débiles y menos, digamos, que podamos abordar como ciudadanos y que podamos recurrir a ella. Entonces, de las finanzas no sabemos cómo están, pero por el nivel de reclamos, de protestas, de adeudos, de entidades autónomas, de otros espacios, de pensiones, podemos suponer que no andan bien, que están haciendo cosas que no deben. Pero a ver, Adriana, quiero detenerme en eso. A ver, ¿cuál es la relevancia y la importancia de la Secretaría de Finanzas? Porque no estamos hablando de una dependencia menor, estamos hablando ni más ni menos de quien mueve el recurso que permite al resto de las dependencias tomar o no decisiones. Bueno, es una Secretaría de Finanzas asignada a un personaje foráneo para que no tenga ninguna presión local a la hora de recibir órdenes. Eso es lo que entiendo. Y actúa con un absoluto desprecio por quienes reclaman, ¿no? Incluso hasta con mentiras, ¿no? Esta mentira de que no le deben a la universidad, ay Dios, por Dios, es absurdo, es obvio que sí, es más, tienen cartera vencida de años pasados con la universidad, pero es obvio que sí. ¿Cómo le llamas a que te deposite la federación día 5 de cada mes puntualmente y sea septiembre, ya casi octubre, y la universidad no tenga el dinero que le corresponde y que el gobierno se comprometió a entregar, a recibir y a entregar a la universidad? Eso se llama deuda. Y si no, pues entonces habría que preguntarles si no han recibido intereses de ese dinero en el tiempo que lo ha tenido en su resguardo gobierno del Estado. No creo que lo tengan bajo un colchón. Claro. Claro, ahora, hay otros rubros que se ven ahí involucrados, por ejemplo, el tema de las telesecundarias. Recientemente ha venido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ante los reclamos ha dicho que el gobierno federal le va a entrar. Pero dime una cosa, Adriana, ¿no le había entrado? ¿Realmente este recurso no había llegado a San Luis Potosí? Porque ¿O qué no es lo lo que está sabemos. pasando? No lo sabemos, o sea, lo más probable es que, bueno, la presidenta tenga que rescatar, y yo creo que por eso ahora están tratando de cambiar la semántica. Primero, de mentir, decir que no le deben a la universidad. Es una mentira, sí le deben. Y ahora cambian la semántica. Veía un reel de una entrevista que le hace la orquesta al gobernador previa a su informe, y habla de rescatar a la universidad. No, no va a rescatar, le va a pagar lo que le debe. No es un rescate, es el No, cumplimiento de un adeudo. no, absolutamente tiene que pagarle lo que le corresponde.
¿Por qué no reconocerlo, Adriana? A mí me ha llamado mucho la atención porque hemos escuchado como estos vaivenes de recursos, de discursos, en donde la secretaria de Finanzas dice primero que no les debe, luego hace como una enmienda y dice que siempre sí, pero mientras tanto el secretario general de gobierno, que ya estaba sentado a la mesa con el rector y que parecía que ahí de facto reconocía que sí había un adeudo, oye, y por la mañana nos dice que no es un adeudo, pero que sí le van a entrar con recursos. ¿Por qué este vaivén en el discurso? Pues es precisamente porque es un gobierno que le encanta la propaganda, y la propaganda tiene mucho de esto de retorcer términos, de decir cosas que no son, que les cambian, las maquillan, les mueven el sentido, y ahí lo tienen, ¿no? Es un maquillaje. De que hay un adeudo, lo hay un adeudo, o sea, están los papeles. Yo quisiera que el gobierno tuviera tan puntual las pruebas de que no adeuda como sí las tiene la universidad, y además son públicas, no las tiene la universidad, las puedes ver en el portal de la Secretaría de Educación Pública, ahí están, las entregas y los compromisos y los tiempos. Ahora, ¿es cosa de una secretaría? ¿Es cosa de un gobierno? ¿Qué ves de fondo? Mira, yo creo que es cosa de un gobierno, eh, las secretarías hacen lo que les ordenan, o algunas otras los que pueden. Yo creo que estos esfuerzos de Secretaría General de Gobierno por mantener el diálogo, pues es porque finalmente a la Secretaría de Gobierno le rebota en gobernabilidad. Claro. Estás hablando de una institución que tiene 8 campus distintos en todo el estado y que tiene más del 30%, tiene la tercera parte de la matrícula en instituciones de educación superior, al menos hasta el año pasado. Eso puede cambiar ahora con la Universidad Rosario Castellanos, pero tiene arriba del 30% de la matrícula de educación superior. El resto de la matrícula de educación superior la tienen más de 70 instituciones públicas y privadas. Ahora, justamente bajo esta dinámica y bajo lo que estamos percibiendo, te lo tengo que preguntar, a ver, ¿esto se arreglaría con el cambio en una secretaría o es mucho más profundo? No, es mucho más profundo. La secretaria finalmente recibe instrucciones y las ejecuta, y como no tiene ningún contacto en San Luis, no tiene nada, ningún interés personal en San Luis, no es de San Luis, pues las ejecuta con una eficacia especial, como se las dicen. Yo creo que es una cuestión del gobierno, porque no, la universidad no es el único, tienes pensiones que no sabemos cómo está, los pensionados no lo saben, no hay de cuánto ha entrado, cuánto ha salido. Sí es cierto, recibieron un adeudo, pero ya no sabemos en cuánto va. Está telesecundarias, que la presidenta ofreció resolver el adeudo. Están hasta los pensionados de la policía, que alguna vez salieron a protestar porque no estaban sus pensiones. Está el CEPAC, que ha sido objeto de un maltrato indigno. Es absolutamente reprobable encima de eso. Lo obligan a que realice una elección casi sin recursos, y todavía queda ahí con el adeudo. Yo creo que están esperando que desaparezcan los soples y no pagarles, y ahí que se vaya lo que se debe. Yo creo que las finanzas, en lo demás tienes luces en este informe seguramente, pero en el aspecto de finanzas sí hay muchísimas sombras, y si tú, siendo honestos, siendo claros, si tú preguntas cómo están las finanzas de gobierno del Estado, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo inferimos, lo suponemos del contexto que tenemos de reclamos y de deudas que tiene con otras instituciones. Y más algunos manejos que están muy poco claros, como es el tema de la feria, que ahí ellos dicen que el patronato no está obligado a informar. Se equivocan o mienten. Sí lo está. Oye, pero además con el efecto que está teniendo el resto de las secretarías, ¿no? Tú decías, por ejemplo, de inmediato, el de la Secretaría General de Gobierno, teniendo que salir a dar la cara en muchos temas que pues no le corresponderían directamente porque tendrían que quedar resueltos en el traslado de los recursos, pero bueno, teniendo que salir ahí a sentarse en la mesa de diálogo con el rector, teniendo que tratar de calmar y de aclarar esta situación y cayendo pues en este conflicto de si reconocer o no reconocer el adeudo, ni qué decir de la Secretaría de Salud, ¿no? Que en medio de este debate de a quién le toca abastecer medicamentos, dar garantías y certezas al sector laboral dentro de la salud, etcétera. Y el Hospital Central, de hecho, un un lugar en donde es una absoluta pérdida de tiempo ir para muchos, los chicos los estudiantes, los residentes,
algunos llevando materiales de su propio bolsillo, haciendo pequeños eventitos para conseguir lo básico para trabajar, es verdaderamente absurdo, ¿no? Y en el interfase entre que si es federal o es estatal, bueno, pero ¿dónde está tu responsabilidad, no? Y hablan de altísimas inversiones en salud que no se ven por ningún lado. Y si le sumamos, pero educación, pero en general obra pública también, y podríamos seguir y seguir, en donde pues sí hace falta, sin duda alguna, el tema de la transparencia, de saber dónde estamos parados, y yo no sé qué tanto el mismo Ejecutivo tenga la claridad de dónde está parado y de cuál es la situación financiera que se está viviendo, el sistema de pensiones, ni qué decir, también es otro que se va sumando. Adriana, ¿cuál tendría que ser la gran reflexión para este gobierno del Estado? Porque de pronto es muy vistoso el informe de gobierno, ¿no? Y No, salen de sí, todos los niveles a hacer su fiesta y decir todo lo que se ha hecho. Pero ¿cuál tendría que ser la gran reflexión a 4 años de este gobierno? pues gran reflexión. Mira, no a 4 años, yo lo pienso a dentro de 2. Quien sea que suceda este gobierno, si no transparenta, y yo creo que no lo va a hacer, ya es una forma es una política pública, la oscuridad en las finanzas en este gobierno. Quien sea el sucesor o sucesora, ojalá y lleve un muy buen contador y un muy buen actuario antes de firmar de conformidad de qué es lo que recibe. Uy, de plano. Sí, si es así, no va a poder hablar de una herencia maldita, pero va a asumir todos los costos. Y si no es así, pues bueno, va a tener la enorme responsabilidad y la presión política de ver qué es lo que recibe y cómo lo resuelve. Porque pues, si todo lo prometido es deuda. Adriana Ochoa, pues yo te agradezco mucho. No tengo más que decir ante esta frase lapidaria con la que has cerrado esta intervención. Te agradezco como siempre que nos permites platicar contigo y conversamos el próximo lunes. Hasta luego, buen día. Muchas gracias, muy buenos días.